Bueno, sean todos bienvenidos a una emisión más del Seminario Cromo Mexicano de Teoría de Conjuntos. En esta ocasión tenemos a un investigador mexicano, Carlos Martínez Ranero, que trabaja en Chile, en la Universidad de Concepción. Eh, Carlos, es todo tuyo el escenario. Adelante, por favor. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar sobre los automomorfismos de las potencias de la doble flecha de Alexandrov. Y esto es un trabajo conjunto con un estudiante mío que se llama Sebastián Barría. Bueno, entonces voy a contar el problema en el que estamos trabajando, que es el siguiente. Bueno, no tiene como que nada que ver con el título un poco, pero después como que lo voy a intentar conectar. Entonces, bueno, no es unas definiciones para que todos estemos como en la misma cosa. Entonces, recordemos que un espacio topológico X es homogéneo si para cualesquiera dos elementos de mi espacio topológico siempre puedo encontrar un homeomorfismo de X en sí mismo, de tal suerte que un homeomorfismo, digamos H, que manda X en Y. Entonces, cualesquiera dos puntos van a ser como exactamente lo mismo. Y bueno, voy a hablar como de la homogeneidad en el contexto de algo que se conoce como el hiperespacio. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, tengo un espacio topológico X y vamos a construir a ese espacio topológico X le vamos a asociar otro espacio topológico, un poquito más grande, digamos, que lo vamos a denotar como X de X, que es como la potencia de X, que va a ser el conjunto de todos los subconjuntos de X que son cerrados, y le vamos a dar una topología que se conoce como la topología de Vietoris, y cuya base está dada por conjuntos de la siguiente forma, ¿no? Entonces me voy a fijar en U1 hasta UN, me voy a fijar en todos los subconjuntos cerrados de X que tienen la propiedad de que intersectan a cada uno de estos UNs, y el conjunto mismo está contenido en la unión de esos UIs, y es donde estos UIs van a ser abiertos, conjuntos abiertos en la topología original del X, ¿no? Entonces básicamente tengo aquí unos abiertitos y después quiero algo que los intersecta a todos y esté contenido como en la unión de esas cosas. Y la pregunta que, como digamos que en general que nos interesa es, ¿cuándo resulta que el hiperespacio de X o este exponente de X es un espacio homogéneo? Entonces es una pregunta, digamos, natural, pero o sea, básicamente nos estamos preguntando, por ejemplo, si ser homogéneo es una propiedad que se preserva bajo esta operación, ¿no? Así como uno se pregunta si ser homogéneo es algo que se preserva bajo productos o subespacios o sumas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar qué pasa cuando uno tiene este hiperespacio. Entonces resulta que es una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, para algunos ejemplos, como para darnos una idea de qué pasa, es, bueno, si empezamos nosotros con el conjunto de Cantor, entonces, en este caso, si nos fijamos en el hiperespacio del conjunto de Cantor, pues entonces es más o menos fácil de ver, es que seguimos obteniendo el conjunto de Cantor. O sea, esta operación de considerar el hiperespacio, cuando tengo un conjunto que es compacto, sigue siendo compacto. Si tengo bueno, en este caso que es, si el espacio es metrizable, entonces tiene la métrica de Hausdorff, entonces sigue siendo un espacio métrico compacto. Y bueno, es fácil ver que, bueno, satisface como la caracterización esta de ser topológicamente el conjunto de Cantor en este caso. Entonces, si este de aquí va a ser igual al conjunto de Cantor, entonces va a seguir siendo homogéneo. Entonces, en este caso tenemos que este es homogéneo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de algo que es homogéneo y cuando le aplico, me fijo en superespacio, sigue siendo homogéneo. Ahora, en este caso, bueno, no sé de quién sea este resultado, probablemente sea como folklore porque no es como tan complicado. Ahora, como en contraste, si uno empieza con el espacio 2 a la capa, digamos, pero ahora capa cualquier cardinal más grande que Aleph 1, entonces ahí resulta que ahí no funciona, ¿no? Ahí resulta que en este caso, el hiperespacio de 2 a la capa no es homogéneo. Entonces, estamos aquí iniciando originalmente, bueno, entonces en este caso tenemos algo que es homogéneo, me fijo en su hiperespacio y se vuelve homogéneo, sigue siendo homogéneo, en este caso tengo algo que es homogéneo,
me fijo en su hiperespacio y ya no es homogéneo, ¿no? Entonces como que como que no se preserva bajo cosas que son homogéneas. Este ya no es folclore, este ya es un resultado de Shepin, si no me equivoco, es del 76. Ahora, otro caso que es como interesante es si me fijaron en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, en este caso, nosotros empezamos con algo que no es homogéneo. Y en cambio, si yo me fijo en el hiperespacio de aquí lo que obtenemos es el cubo de Hilbert, y este sí es homogéneo, ¿no? Entonces ahí empezamos con algo que no es homogéneo, me fijo en su hiperespacio y me da algo que sí es homogéneo, ¿no? Entonces, pues es como que no hay una relación muy clara entre qué pasa bueno, este es un resultado de Shori y West del 75. Entonces, como que no es como claro, o sea, no es que no esté claro, es que como que no hay como muchas relación entre la homogeneidad del espacio y qué pasa con el hiperespacio. Entonces, Arcangelsky, pues como que estaba intentando buscar qué tipo de patrones uno podía encontrar entre esas cosas, y la mayoría de los trabajos que se tenían eran para espacios metrizables, y bueno, de hecho más como segundo numerables. Entonces él pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos algo que es como que no es metrizable? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos fijamos en la doble flecha de Alexandrov y nos fijamos en su hiperespacio, y él se pregunta si ese espacio es como homogéneo? Entonces esa es como la pregunta que nos va a interesar, ¿no? Entonces nada más para que todos estemos en lo mismo, entonces voy a definir cuál va a ser la doble flecha de Alexandrov. Entonces esta va a ser, voy a fijar en el intervalo 0,1 cruz el 0,1, bueno, el conjunto que tiene el 1 el 0 y el 1, y después le voy a quitar el 0, 0, le voy a quitar el 1, 1, y le voy a dar a este producto, le voy a dar el orden lexicográfico, y después me voy a fijar en la topología del orden, y eso es a lo que le voy a llamar la doble flecha de Alexandrov. Entonces, este espacio es compacto, es primero numerable, es hereditariamente Lindelof, tiene como un montón de propiedades bonitas, y uno se pregunta si esa cosa puede ser homogénea o no puede ser homogénea. Entonces, esa es como la pregunta que estamos interesados en resolver. Bueno, entonces, bueno, no logramos como resolver el problema completo, pero bueno, hicimos algunos avances, y como para poder llegar a esos avances, realmente lo que tuvimos que hacer es como estudiar los automomorfismos de la doble flecha de Alexandrov, ¿no? Entonces, la primera cosa como que de lo que parte todo, que es de donde viene como el título de la charla, es sobre cómo son los automomorfismos de las potencias de esta doble flecha de Alexandrov, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo tengo tengo mi doble flecha, me fijo en alguna potencia y me fijo un homeomorfismo entre ellos, entonces la pregunta es, ¿cómo se ve H? Entonces, pues en general uno como que tiende a pensar que pues podría verse algo muy complicado, pero pues como que de una manera que, bueno, al menos me parece un poco sorprendente a mí cuando lo estábamos estudiando, es que resulta que son bastante simples estas cosas. Entonces, bueno, entonces el caso unidimensional y es algo que ya se conocía desde hace tiempo. Entonces, digamos, el caso m igual a 1, es un resultado de Van Mil y Arcangelsky. Ellos saben que si yo me fijo un H de A en A, que es un homeomorfismo, entonces existe una sucesión de Clopens, o cerrado abiertos, no, cerrado abiertos, intervalos cerrado abiertos, ajenos o disjuntos, ajenos 2 a 2,
De tal suerte que la H, si yo la restringo a JN, es estrictamente monótona. Entonces, básicamente, pues, ¿qué es lo único que puedo hacer? Pues es tengo como mi flecha, bueno, lo voy a poner como uno dimensional. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer es como que dividir en clopens, y después, pues simplemente lo que puedo hacer es mandar estos clopens pues, en otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este clopen pues, lo puedo recorrer en esta dirección y lo puedo mandar a recorriéndolo en esta dirección. Este clopen ahora lo mando, pero lo recorro al revés. Y lo mando para acá y ahora lo recorro así. Entonces, lo único que puedo hacer es como agarrar esos pedacitos y irlos mandando de clopens en clopens y como que irles cambiando la dirección en la que lo estoy haciendo, ¿no? No hay como mucho más que pueda hacer. Y esa es como la estructura que tienen en una sola dimensión. Ahora, esto es como un poquito más complicada que la estructura que tiene cuando yo pienso nada más que pasan con los homomorfismos del intervalo cerrado, digamos 0,1 al intervalo 0,1, ¿no? Donde ahí solo pueden ser como crecientes o decrecientes. Aquí como que tengo un poquito más de flexibilidad porque puedo, pues como es cero dimensional, pues puedo partir en clopens y esos los puedo como que despedazar y mandar hacia otros lados. Entonces, la pregunta es como que, ¿qué es lo que va a pasar cuando cambiamos como de dimensión, ¿no? O sea, si tuviéramos, ahora, si tuviéramos un morfismo de A2 a A2, homomorfismo, H, entonces, ¿cómo podría verse? Ahora, aquí hay como dos homomorfismos como nuevos. Bueno, hay como dos maneras como naturales de generar homomorfismo, ¿no? Entonces, una sería, bueno, pues yo me agarro un homeomorfismo H0 de A en A. Me agarro otro homeomorfismo A de A en A mismo. Y después, pues me construyo uno con el producto de ellos dos, ¿no? O sea, digamos H evaluado en XY, pues que sea simplemente lo que haga la primera función al X y la segunda función al Y. Es una opción. Y el otro morfismo que tengo, pues es como permutar, ¿no? O sea, pues tengo una sigma de, digamos, de A2 a A2, y que digamos sigma de XY, pues lo mandamos a Y, X, ¿no? Esos son dos homomorfismos como naturales. Ay, no, me equivoqué. Pero pues bueno, por general, por ejemplo, cuando yo paso de los homomorfismos si yo me quisiera fijar ahora en el homomorfismo de un cuadradito a un cuadradito, pues ahí tengo una cantidad enorme de homomorfismos, ¿no? O sea, hay un montón de maneras como de formar el cuadradito, rotar, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí me puedo hacer la pregunta más general, ¿qué pasa si aquí tengo M o aquí tengo M, ¿no? Entonces, como que tengo todo esto, ¿no? Entonces, como que uno tendería a pensar que mientras más subo la dimensión, pues más complicados, o sea, aparte de eso debería haber como muchas más cosas que podrían llegar a pasar. Y bueno, pero lo que nos dimos cuenta es que, bueno, a mí me parece un poco sorprendente es que no va a haber más, ¿no? Que al menos localmente, todos los homeomorfismos de van a tener que verse de esta manera. O sea, básicamente vamos a poder, o sea, va a haber un teorema similar al que hay arriba, en el sentido de que vamos a tener una cantidad ahora, pero no de intervalos, o sea, lo que vamos a ver es que van a existir ahora unos intervalitos, digamos, IN cruz JN, digamos N en omega, estos son rectángulos cerrado abiertos, cerrado abiertos, y bueno, la unión de estos rectangulitos es densa en A2,
Y la H restringida a estos intervalitos es, pues es básicamente de la forma, una permutación compuesta con un producto de dos funciones. Y el resultado general vale para cualquier dimensión, vale básicamente lo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo, si yo aquí pongo un M, entonces va a haber aquí bueno, aquí va a haber un producto de M intervalitos, y los homeomorfismos van a ser productos de M funciones seguidas por una permutación de las coordenadas. Entonces, me parece, entonces, como que es una cosa un poco extraña que haya como cierta rigidez en esta doble flecha, ¿no? Que no, como que, ¿por qué no tenemos como la opción de rotar y esas cosas, ¿no? Entonces, eso es como que lo que les quisiera más o menos, entonces quisiera más o menos contarles qué es lo que hace como que funcione esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son como las cosas que hace que esto funcione? Bueno, entonces, primero una como proposición, bueno, esto es de hecho un resultado de Rodrigo Hernández, que él generalizó un poquito el resultado de Van Mil y Archangelski, que ellos lo que decían es, bueno, si yo tengo una función h de la doble flecha, en la doble flecha que es un homeomorfismo, entonces se ve como una, ¿cómo se dice? Como, se puede descomponer como unión de funciones que son estrictamente monótonas. Y él prueba una versión similar, pero para cualquier función, ¿no? Entonces, si esta es una función continua, ahora no estamos pidiendo que sea homeo. Entonces, continuo. Entonces aquí existen también así unos intervalos. Y de tal suerte que la H restringida a Jn, bueno, los intervalos otra vez, Jn es disjuntos o ajenos, y la unión de los Jn denso en todo la, y de tal suerte que H restringida Jn es monótona. Ahora uno puede ver que aquí monótona quiere decir que es o bien constante o es estrictamente creciente. Bueno, estrictamente monótona, digamos, ¿no? O sea, o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces eso fue lo que él agregó, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros, como que nos dimos cuenta? Fue como que lo siguiente, ¿no? Entonces, déjenme dar como una definición antes de empezar. Entonces, vamos a decir, supongamos que tenemos una función h de a lo voy a hacer solo en 2 dimensiones para que no sea tan enredoso con los índices. Sí hay algunas cosas que cambian cuando subo la dimensión, pero aquí es más que nada son como cosas de notación, ¿no? No hay tanto que cambie realmente. Entonces vamos a decir que decimos que un intervalo, que J es bueno para H, si digamos, la primera coordenada de bueno, si mi H se escribe como H0, H1, entonces es bueno si, o bien la primera coordenada restringido a J es constante, y la segunda es estrictamente monótona.
o viceversa, ¿no? O sea, o bien la H0 restringida a J es la que es creciente y la H1 que es restringida a J es la que es constante, ¿no? Entonces, eso es como lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, tenemos una función que va de mi conjunto, de mi doble flecha al cuadrado de la doble flecha, y voy a decir que mi función es como que el intervalo es bueno, pues si esta funciona, pues la estoy mapeando, o sea, mi intervalo A o bien lo mapeo así, o bien lo mapeo así, ¿no? O lo mando a una línea que es vertical o a una línea que es horizontal. Entonces, básicamente lo que nos sucede es como que lo siguiente. Lo que nos dimos cuenta es que si nosotros nos fijamos por ejemplo, en un rectangulito, digamos, este es mi A2, ¿no? Entonces, la diagonal, esta diagonal sabemos que esta no es G delta. No es G delta en A2, ¿no? Eso es porque, bueno, los espacios que no son compactos, no metrizables, no pueden tener la diagonal G delta. Y entonces lo que nosotros vimos es que podemos generalizar esa misma idea para probar que ninguna cosa que se ve como una curva así creciente es G delta. Entonces, o sea, digamos, si esto de aquí yo lo pensara como una, pues no sé, como una curva quizá, o sea, si lo pienso como que tengo una función h, digamos, si tengo una función h que va de a en a2 y que tiene como que la propiedad de que si yo me fijo en sus funciones coordenadas, entonces si h0 y h1 ambas son estrictamente crecientes o estrictamente monótonas, entonces su imagen no es G delta. En el cuadrado. O sea, como que esta propiedad especial que tenía la diagonal, bueno, la diagonal pues obviamente pues, es una función que es monótona, ¿no? O sea, la diagonal pues es h de x, sería como el xx, pues claramente aquí pues, la función es creciente, o sea, aquí tengo la identidad en ambas coordenadas que es estrictamente creciente, y esta diagonal no es un g delta en este espacio, ¿no? Entonces lo que probamos es que en general, si yo tengo una función h que va de a en a2, digamos un encaje, entonces la única manera de que, entonces como que esto de aquí lo pienso como que tengo una curva, ¿no? Entonces estoy mandando mi recta, la estoy mandando así a una curva. Entonces, si estas dos funciones son estrictamente monótonas, o sea, ambas son estrictamente crecientes o de creciente se vería así, etcétera, entonces, forzosamente la imagen no puede ser un G delta en el plano. Ahora, bueno, la demostración pues básicamente es como que uno se fija en la prueba de que la diagonal no es un G delta. Bueno, hay varias pruebas, pero digamos uno lo puede probar a mano que en este caso no puede ser un G delta y lo generalizamos para caso de curvas que se ven así. Y entonces eso, como que, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que, bueno, pues ahora si nosotros tuviéramos supongamos que tuviéramos un homeomorfismo de A2 en A2. Aquí tenemos... Supongamos que tuviéramos un homeomorfismo de A2 en A2, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que estaría pasando? Pues lo que estaría pasando es que o sea, lo que estamos viendo antes, o sea, uno puede ver
más o menos fácilmente que cualquier recta que es vertical o cualquier recta que es horizontal, esta sí es un G delta en el plano. Entonces, si yo tengo un homeomorfismo, pues por ejemplo, esta recta de aquí que es vertical, pues como es, cuando yo le aplico el homeomorfismo, pues también va a tener que ir a dar algo que sigue siendo un G delta. Entonces, por lo que tenemos acá arriba, sabemos que esta de aquí no le va a quedar otra opción más que irse a una recta que es vertical o a una que es horizontal, ¿no? Entonces, como que lo que nos gustaría probar es que si yo me fijo en todas estas, entonces eventualmente van a tener que ir a dar o sea, por ejemplo, todas van a ir a dar cosas que son verticales o todas que son como horizontales, ¿no? Entonces, pues lo que uno se puede fijar es que, por ejemplo, aquí, bueno, la idea es como usar el teorema de categorías de Ver para asegurarnos que pasa una de las, bueno, porque en general lo que podría pasar es que, bueno, este pedazo, o sea, como no sabemos que este pedacito lo va a tener que mandar algo que es G delta, ¿no? Entonces, para que sea G delta, pues lo único que puede pasar es que, bueno, quizá puede ir como una escalerita, ¿no? Y esta línea de acá, pues va a tener que ir a dar como una escalerita para acá. Y esta línea de acá va a ir a dar como una escalerita para acá, ¿no? Entonces, como que de alguna manera necesitamos decir que en algún pedacito, como que las cosas se tienen que alinear bastante bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, uno aplica, por ejemplo, la proposición anterior de que todos, donde son estrictamente crecientes, no es G delta. Entonces eso lo que va a hacer es, pues me va a dividir a este pedacito digamos, me lo va a dividir en varios pedazos, ¿no? Y ese, a la hora de que aplique la función, pues me lo va a tener que, digamos, me lo va a mandar a una escalerita, ¿no? Entonces, digamos, este pedacito que está acá, me lo manda algo para acá, ¿no? Ahora el otro pedacito, pues quizá me lo manda así, y otro me lo manda así, y otro me lo manda así. Ahora, el que está al lado, pues quizá me manda así, me manda así, me manda así, me manda así, ¿no? Entonces, como que me lo va haciendo. Ahora, lo que yo puedo hacer es, para cada uno de estos, pues fijo un intervalito con extremos, como racionales, digamos. O sea, podría ser como un Q1, R0, donde, digamos, si yo empiezo con aquí es X, yo me fijo en X cruz entonces toda esta línea va a dar a una línea que es, digamos, vertical. Entonces, la cosa es que si para cada una de estas líneas me pregunto, ¿para qué elección de racionales? Para alguna elección de racionales, esto me lo va a mandar, este pedacito de esta línea me lo va a tener que mandar a una línea que es, digamos, vertical, ¿no? Entonces, pues voy a tener un montón de líneas. Entonces, digamos, vamos a cambiarle de color. Entonces, digamos que, ¿qué podría ser? No sé, en amarillo, ¿no? Entonces, digamos, esta de aquí, y después hay un pedacito acá, bueno, pero eventualmente, digamos, todas se repiten, ¿no? Entonces, digamos que esta, y esta que está aquí, 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 y toda esta que está aquí, todas se van a dar a líneas que son verticales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que tienen como los mismos tamaños, pero digamos, todos van a dar a líneas que son verticales, ¿no? Entonces, el punto es que, como que si todas estas líneas, el conjunto de todos los X, es como denso en alguna parte, o sea, si hay algún intervalito donde todas estas líneas son densas, pues entonces yo digo que eso me querría decir que aún para las cosas que están aquí en medio, pues todas ellas van a tener que ir a dar a puras cosas que son verticales, ¿no? O simplemente, pues porque si yo me agarro un puntito de los, digamos, que no está, que está fuera de estas rayitas que ya probé que existen, pues entonces yo me puedo ir aproximando a él, pues con cosas que están aquí,
y todos van a ir a dar a lo mismo que si me aproximara por cosas que están acá, ¿no? Entonces, todas las cosas que estén en esto, en la misma recta que está este azul, pues van a tener que ir a dar una línea acá, ¿no? Entonces, eso me va a decir, pues, que todo, va a haber un pequeño cuadrito aquí, donde todo esto se va a mapear a pues no necesariamente un rectangulito, porque todos van a ser líneas verticales, pero pues podrían ser un poquito más grandes, ¿no? Pero después, pues puedo repetir como el mismo argumento como en la otra dirección, ¿no? O sea, podemos hacerlo al revés ahora, y entonces ahora digo, bueno, pues entonces todas estas rectas de acá que son verticales, perdón, que son horizontales, pues van a tener que ir a dar a cosas horizontales de este lado, ¿no? Y entonces repito esto y entonces como que la idea es que si las rectas, uy, como que eso se trabó, allá, como que si la recta, como que si, ¿cuál sería como la idea? O sea, como que la idea es que si estas se fueran haciendo como de tamaños distintos, pues como que estos tamaños distintos corresponderían, o sea, estas cosas que estoy aquí, que se van haciendo como de tamaños distintos, pues corresponderían a donde mapeé esta que está acá, ¿no? O sea, esta recta que está acá es la que correspondería a esto que está acá. Pero como estábamos diciendo que ese también tiene, este es un G delta, pues entonces no lo puedo mapear a lo que es como curvo, ¿no? Entonces, literalmente cada uno como de los extremos también tiene que verse así, entonces no me va a quedar otra más que mapearlo así, ¿no? Y así. Entonces, pues va a tener que ir como literalmente un cuadradito en un cuadradito. Entonces, como que tiene una forma muy particular. No me acuerdo si lo había puesto bien en otro lado. Entonces realmente aquí lo que tenemos es como lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo podemos poner teorema. Es que si nosotros tenemos una función h de AM en AM, y este es un homomorfismo, entonces existen como cubos, como será, como cubos rodabiertos, de tal suerte que, bueno, digamos, mi cubito Cn, que fuera igual a no sé, I0n cruz y n, no, esto no debería ser, no, sí, n, y aquí llegamos m-1, y de tal suerte que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, uno es que la unión de esos cubitos es denso en A a la M, y dos, bueno, estos CN son disjuntos 2 a 2, o ajenos 2 a 2. Y la tercera propiedad es que cuando yo me fijo en el homomorfismo H y lo restrinjo al cubito, entonces se ve como sigma, digamos, n compuesto con H0 cruz HM-1, donde sigma n es una permutación de las coordenadas y y bueno, cada HI es una función de I, que sería bueno, le podemos poner un n, entonces sería como el HIN sería una función que va del
del intervalo I, N a, y esta es estrictamente monótona. Entonces eso me está diciendo que, o sea, que básicamente no hay más, que todo, o sea, me da como que todos los homeomorfismos de AM en AM tienen como una forma muy, muy especial. Simplemente son como productos de funciones seguidos por permutaciones. O sea, no puedo generar más cosas. Lo cual es como, pues me parece un poco extraño, ¿no? Que haya como tan poca libertad para hacerlo, pero bueno, básicamente lo que lo limita todo es esta cosa del G delta, ¿no? O sea, básicamente la idea es esta de que así como la diagonal no puede ser G delta, entonces, de hecho, ninguna cosa que sea como curvada así puede ser G delta, ¿no? Entonces, como que las únicas cosas que pueden ser deltas son básicamente como escalones. Y eso, pues ya, obviamente ya le pone como muchas limitaciones a las formas que pueden tener los homeomorfismos, ¿no? Porque, bueno, ya obviamente nos estamos diciendo que las líneas verticales, pues si bien no van a necesariamente como la única opción que tienen es, pues, como, bueno, lo único que tengo como que la libertad es que como es dimensional, pues puedo partir en pedacitos, ¿no? Lo único que puedo hacer es como mapear a escaleritas, ¿no? Y eso pues ya como que me limita, ¿no? Me va a decir que, bueno, lo único que puedes hacer básicamente es, bueno, agarrar un cuadrito aquí y lo puedes mandar un cuadrito acá y después un cuadrito más pequeño acá, lo puedes mandar un cuadrito acá y ese cuadrito de aquí para acá pues se tiene que mapear pues tal como está acá, ¿no? O sea, no tengo muchas opciones, solo lo puedo mapear con cosas que son estrictamente monótonas, productos y luego puedo permutar, ¿no? O sea, bueno, como rotar 90 grados, ¿no? Que eso es como simplemente como cambiar coordenadas. No tengo muchas más opciones que esas. Entonces eso me da como la estructura de eso, ¿no? Ahora, bueno, este resultado, pues, ¿para qué lo usamos? Fue para el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, como había comentado, no tenemos bueno, no logramos como probar o resolver el problema como completo. Entonces, pero lo que sí hicimos fue fijarnos en un subespacio del hiperespacio del Alexandrov, ¿no? Entonces vamos a fijar en una cosa que le vamos a llamar Fm de A. Digamos que va a ser es el subconjunto de A de todos los conjuntos de a lo más, los subconjuntos de a lo más m elementos. Creo que es más fácil que lo escriba con símbolos que estar escribiendo todo esto, ¿no? Entonces esto sería el conjunto sería el conjunto de todos los f's que pertenecen al hiperespacio de la, que tienen la propiedad de que la cardinalidad de f es a lo más m. Y entonces lo que nosotros probamos fue teorema, es que para f de m de A no es homogéneo, más homogéneo para m mayor o igual que 2. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Como 20 minutos, creo? No, como 10 minutos, creo. Sí, pero si requieres más de tiempo, igual empezamos un poco tarde. Como 8, quizá, como 15 minutos a lo más, yo creo, ¿no? Sí, 15 minutos estaría bien.
Ok, entonces dejen dar una idea de cómo verificar que el FM2 no es homogéneo, ¿no? Entonces, FM2 no es homogéneo. Entonces, bueno, para el caso M igual 2, que es como un poquito más sencillo, entonces para el caso M igual 2, ahí lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner como sketch. Vamos como un sketch. Esto es para el caso para M igual 2, ¿no? Entonces, el caso M estrictamente más grande que 2 es un poco más complicado, ahí no solo es como cosa notacional, o sea, es un poquito más complicado o sea, el caso como que M igual a 2, como que lo que lo hace un poquito más fácil es que tiene uno como una representación geométrica del espacio, entonces como que es más fácil trabajar con él. También hay como una cierta representación para el caso de M estrictamente mayor que 2, nada más que ahí como que uno tiene que pasar al cociente, entonces como que la cosa se complica un poquito más. Pero bueno, entonces como que los pasos así en general para ver qué pasa en el caso de M igual a 2 son como lo siguiente, ¿no? Entonces, como que la primera cosa que uno se puede fijar es lo siguiente, es que, por ejemplo, el F2 de A básicamente lo podemos identificar con, bueno, le voy a llamar delta 2, que sería como el conjunto de todas las parejitas XY, digamos en A2, de tal suerte que la X es la que es menor o igual que la Y, ¿no? Entonces como que me fijo, bueno, tengo mi A2 y solo me fijo como que en la parte que está arriba de la diagonal, ¿no? Entonces, entonces donde simplemente identifico a las parejitas que están acá con este orden, pues las puedo mapear, digamos, de aquí, lo puedo mapear para acá, simplemente pues mando a la parejita X, Y, pues la mando al conjunto X, Y, ¿no? Y eso me da un homeomorfismo entre estos dos, con la topología de subespacio de A2 y con la topología de Vietores, ¿no? Entonces en este caso pues tengo como que una representación. Aquí es donde digo que cambia un poquito en el caso donde ya tengo más dimensiones, ¿no? Porque si tengo como delta 3, entonces, bueno, podría ser como el mismo truco de fijarme en los que son X menores o iguales que Y, menores o iguales que Z, por ejemplo, pero cuando yo mapeo esto al conjunto que tiene a X, a Y y a Z, entonces ya no es inyectiva la cosa, ¿no? Ya, por ejemplo, el 1, 1, 2, no es lo mismo que el 1, 2, 2, pero me van a dar el mismo conjunto, ¿no? Entonces ahí ya no es tan simple, ¿no? Cambia, no se, ya se complica un poquito más la cosa. Pero bueno, aquí uno puede ver fácilmente que estas dos cosas son homeomorfas, entonces podemos trabajar con esta cosa. Bueno, entonces como la primera cosa, ¿no? Que vamos a trabajar con ese conjunto que se ve un poquito más fácil de manejar. Después, la siguiente cosa que uno puede fijarse es la siguiente. Es que si este conjunto fuera homogéneo, entonces si este es homogéneo, entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces vamos a llamarle, entonces si delta 2 es homogéneo, entonces forzosamente el delta 2 debería ser isomomorfo al cuadrado. Ahora, la razón por la que eso debería pasar es porque, bueno, supongamos que fueran homeomorfos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un homeomorfismo H entre ellos dos, que es homogéneo, ¿no? Entonces, en particular, yo debería poder mandar este punto, que sería como el 0, 1, 0, 1, lo debería poder mandar algo que está por aquí en medio, ¿no? Entonces,
pues básicamente debería haber bueno, aquí voy a tener un rectangulito de verdad. Y después aquí puedo hacer un pequeño corte. Entonces va a haber aquí un pequeño triangulito que va a tener que ir a dar a algo que va a ser Kloppen aquí adentro, ¿no? Entonces, básicamente este triangulito que está acá, pues va a tener que ir a dar a un Kloppen que está dentro de este cuadrado, pero pues cualquier Kloppen que esté dentro de este cuadradito, pues es homeomorfo a dos mismos, ¿no? O sea, porque ¿cómo se ve un Kloppen? Pues un Kloppen pues, se ve como unir un montón bueno, un montón, es una cantidad finita de cuadritos, pues eso es lo mismo que tener un solo cuadro grande, ¿no? Porque lo puedo dividir en varios y mapear cada uno a otro por separado, ¿no? Entonces, si es que fuera homogéneo, entonces forzosamente es porque tiene que ser homeomorfo a 2. Entonces esa es como la siguiente observación. Y ahora, finalmente, entonces lo que vamos a verificar es que entonces que estos dos no pueden ser como homeomorfos, ¿no? Vamos a probar que no es posible encontrar un homomorfismo entre este y este, ¿no? Entonces, supongamos que fuera posible, ¿no? Que tenemos aquí tengo mi rectangulito, no, perdón, tengo mi triangulito y yo quiero, y estoy suponiendo que sí tengo un homeomorfismo a un cuadrado, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, pues ¿a dónde voy a mandar estas cosas que están acá, ¿no? Entonces, uno sabe, bueno, esta línea de acá, pues claramente es homeomorfa ¿no? Es homeomorfa a la línea de Alexandrov, ¿no? Entonces aquí tengo el mapeo que va de aquí para acá, que es mandar a X, lo mando a la parejita XX. Y después de acá le puedo aplicar el H, ¿no? Ahora, localmente sabemos cómo se ven todas las funciones, ¿no? Todas las funciones, bueno, esto de aquí hasta acá va a ser un encaje. De hecho, nosotros sabemos que localmente pues, se van a tener que ver como funciones que son estrictamente monótonas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que va a tener que pasar es que hay un pedacito aquí, digamos que está en amarillo, que va a tener que mapearse a una curva acá. Entonces, localmente, pues va a existir una J, entonces digamos que de aquí sea, digamos, llamémosle E, que es el que me manda de aquí para acá, y luego tengo el H, ¿no? Entonces, tiene que haber un pequeño intervalito J, de tal suerte que si yo me fijo en H compuesta con E, y está restringida a J, y esto me va a dar, digamos, H0, H, bueno, sería como tener H0 restringido a J, H1 restringido a J, y ambas que sean estrictamente crecientes, por ejemplo, ¿no? Estrictamente monótonas, pero pues, digamos, pongamos estrictamente crecientes, para que se vea como en el dibujo, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí como que entonces, bueno, básicamente lo que sucede es que cuando tengo una función que es estrictamente monótona, entonces, como que, salvo fuera de un conjunto como de un punto numerable, lo que tiene que pasar es que si yo me aplico la H0 a algo que es de la forma, digamos, X0, eso va a tener que caer a algo que también tiene la forma I0, ¿no? O sea, como que tiene un 0 en la siguiente coordenada. Y forzosamente, entonces, y además me tiene que pasar que el H0 del X1 me va a dar al I1, ¿no?
O sea, como que esto es digamos, para casi todo X, ¿no? Casi todo X en J, ¿no? Aquí casi todo quiere decir, excepto en una cantidad numerable de cosas, eso va a pasar, ¿no? Y lo mismo va a pasar para el H1, ¿no? O sea, entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es, bueno, cuando yo lo pienso como que viene la función desde acá para acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, uno va a decir, bueno, pues entonces aquí voy a tener digamos, el H lo voy a evaluar en X0 y me va a dar un punto acá. Y después me voy a fijar en H en el X. Bueno, aquí estoy mintiendo. Bueno, básicamente voy a tener que fijarme, digamos, en X0, X0. Después le voy a aplicar el H. Y después le voy a agarrar el H. Me voy a preguntar qué le va a hacer al X1, ¿no? Entonces, pues, a ver, vamos a llamarle P, digamos, menos a este, y vamos a llamarle P Q más a este, ¿no? Entonces aquí tengo y después este va a ser mi P menos, y después voy a saltar y le voy a dar, este es mi Q más, ¿no? Entonces como que tuve que saltar en ambas direcciones, ¿no? Crecí en esta y también crecí en esta, ¿no? Entonces, la pregunta es, pero aquí tengo como que aquí como que me puedo fijar en cuál es el sucesor. O sea, como este de aquí es alguien que tiene ¿cómo se dice? Un sucesor inmediato. Va a dar algo que tiene, a ver, ese tiene sucesor inmediato y este lo manda algo que también tiene sucesor inmediato. Este tiene me faltó el uno. Este tiene aquí un predecesor inmediato y típicamente va a dar algo que tiene predecesor inmediato, ¿no? Entonces aquí pues aquí lo que voy a tener es, bueno, yo empiezo con el X0 y lo voy a mandar a lo que tiene predecesor inmediato y sucesor inmediato, ¿no? Entonces, como que voy a formar aquí un cuadradito, ¿no? Entre estas cosas. Más bien, y entonces el punto es que ¿quién es el que le puede ir a dar a esto de acá, ¿no? Entonces, originalmente, bueno, cuando yo estoy aquí en la diagonal, pues yo aquí en la diagonal, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues yo aquí en la diagonal, pues voy a tener, por ejemplo, el punto, no sé, por decir algo, tengo el 1 medio, 0, 1 medio, 0, y después justo el que le sigue después, pues va a ser, por ejemplo, el 1 medio, 1, 1 medio, 1, ¿no? Entonces está y luego está el que le sigue. Y después está uno justo arriba de él, ¿no? Que sería como que, bueno, pues tendría aquí como el 1 medio, 0, pero después puedo subir 1 medio, 1 en el que sigue, ¿no? Este sería el que está acá. Entonces, como que aquí lo que lo hace distinto es que este de aquí, solo tengo uno de los de acá que le puede ir a pegar a uno de estos dos de acá. Entonces, pues, ¿quién es el que le, entonces, alguien le tiene que pegar a ¿no? Pero solo tengo una cosa aquí de rojita. Entonces, tiene que haber alguien que no tenga nada que ver con estas dos coordenadas, que es el que le tiene que pegar a alguno de ellos dos, ¿no? Entonces, entonces, ¿de quién viene? Pues no sé, viene de alguien que está por acá, que no tiene nada que ver, es el que le va a tener que ir a pegar a por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente lo que sucede es que bueno, uno puede hacer como, bueno, no es tan complicado, pero digamos, básicamente como que otra vez usando como contando, puedo suponer que hay un racional que como que lo separa a todos, ¿no? Entonces como que todas las cosas amarillas que son las que le van a ir a pegar a todos los que están acá abajo, pues como que están muy lejos de los que le pegan y eso como que me va a romper la continuidad de la función h. O sea, como que al final
yo le quiero pegar a estos, o sea, al final de cuentas, por la forma en la que está mi función, que crece en ambos, que ambas coordenadas son como estrictamente crecientes, pues no me pasa de que en algún momento voy así y así, ¿no? Entonces como que siempre estoy aquí, luego salto más, salto más, salto más, ¿no? Y entonces como que no tengo quién, y después yo no tengo quién, entonces, pero cada uno como que va teniendo, o sea, como que voy teniendo cuadraditos ahí, y después como que no tengo quien le pegue a cada uno de estos, ¿no? Y eso es como que lo que le rompe la continuidad a la función. Entonces, por lo tanto, pues no puede haber un homomorfismo entre el rectangulito y el cuadrado, y entonces, por lo tanto, no puede ser homogénea la cosa. Y bueno, quizá la última cosa que hicimos es que si nos fijamos en lo que hicimos, que si nos fijamos en la recta de Sorgenfrey, entonces la última es que si esa es la línea de Sorgenfrey, entonces ahí el F2 de S, de hecho ahí sí es isomorfo a S2, pues por lo tanto ahí sí es homogéneo, ¿no? O sea que en la recta de Sorgenfrey ese truco de querer transformar este triangulito en un cuadrado, ahí sí funciona, ¿no? Ahora, la manera de hacerlo, pues no es como la natural, como de jalarlo, porque ahí se pierde la continuidad, pero lo que uno puede hacer es como que parte esto en cubitos, y después esos cubitos, pues simplemente como que se agarra un cubito acá, lo parto en dos y mando una parte arriba, y otra parte, su reflejo, lo mando para acá, ¿no? Y esa se puede ver que es continua. Entonces, como que justo lo que hace la diferencia es que aquí esta diagonal sí es G delta. En la línea de Sorgenfrey la diagonal sí es G delta, y entonces ahí no tengo como que problema en en transformar esta en algo diferente, ¿no? O sea, como esta sí es G delta, pues el complemento de esto es un F sigma, entonces una unión numerable de cubitos, y después como tengo una unión numerable de cubitos, ahí ya bueno, no es tan complicado, es ver cómo irlos pegando para obtener la continuidad. Y pues, o sea, como que al final de cuentas, el hecho ese de que la diagonal sea un G delta es como lo que le pone como la rigidez extra a la línea de la doble flecha de Alexandra. Bueno, me pasé un poquito, pero creo que era todo lo que les quería contar. Vale, muchas gracias, profesor Carlos, por la conferencia que nos has brindado. Gracias por participar. Bueno, no sé si hay preguntas para el profe Carlos con respecto a su charla. Sí, Mario, por favor. Esto de empezar por estos cerrados finitos que esencialmente son pares y tercios así, es parte de una estrategia para llegar a comprobar o no la homogeneidad de pues, los cerrados de cardinalidad arbitraria, los compactos de cardinalidad arbitraria de ese espacio. No sé, o sea, bueno, como que lo intentamos como para la versión de los que fueran finitos de cardinal arbitraria, pero ahí creo que necesitamos como otras ideas un poco distintas. Como que ya esa parte de un poco del G delta quizás se va a perder un poco. Lo que habíamos pensado es otro subespacio que sería como fijarse en los que son como uniones finitas de intervalos. De hecho, podríamos aceptar intervalos que son degenerados, entonces podría ser como puntos, ¿no? Entonces podría ser como intervalos cerrado abiertos, unión puntos, bueno, más bien no cerrado abiertos, o sea, como cualquier intervalo cerrado, unión algunos puntos, o sea, digamos, todos los conjuntos cerrados que estén formados por
una cantidad, digamos, a lo más m intervalos cerrados y, o puntos. Y ahí creo que, bueno, ahí los cocientes cambian cuando uno quisiera hacer como la cosa, pero siento que ahí es como más cercano a poder generalizar lo que estamos haciendo. O sea, una generalización para cerrados numerables o para todos los cerrados. No, para todos los cerrados ahí no tengo la menor idea de qué se podría hacer. Ok, gracias. Vale, gracias Mario por tu pregunta. Bueno, ¿alguien más de los asistentes tiene preguntas para el profesor Carlos? Yo me animo a hacer una pregunta bueno, Francisco, por favor, puedes preguntar. Gracias. Yo quería preguntar, dices que para el caso de los cerrados de a lo más 2 puntos, pues tienes una versión geométrica que es justamente la que te permite inducir con el orden, ¿no? Y dices que que la relación de orden no la puedes extraer para mayores dimensiones porque pierdes la inyectividad. Pero, pues bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo le das la vuelta a ese detallito? En el caso m mayor que 2. O sea, la prueba es básicamente como la misma, salvo que ahora voy a tener que, en lugar de fijarme como, por ejemplo, o sea, puedo fijarme como, no sería, como el tetraedro de arriba, ¿no? Que sería donde el X, por ejemplo, pensamos en 3 dimensiones, ¿no? Donde el Z es mayor o igual que Y, mayor o igual que X, ¿no? Entonces tengo como un Boeing hacia arriba, ¿no? Para México, Y entonces, pero ese no ese no va a ser inyectivo, ¿no? Todavía puedo colapsarse algunas cosas. Entonces, pues ni modo, ¿no? Entonces trabajo con el cociente, sigue siendo homeomorfo, pero sigue siendo una versión un poquito más geométrica que la versión como de hiperespacio, ¿no? O sea, sigue siendo como un Boeing donde colapso algunas cosas, ¿no? Y de todos modos, al final de cuentas, lo que voy a verificar es que se siga valiendo el mismo teorema que dice que si van a ser homeomorfos, entonces tendría que ser homeomorfo a un cubo. Y después como que jalo lo mismo diciendo, bueno, pues igual, ¿no? La línea tendría que mapearse hacia adentro. Lo único que hay que tener un poquito más de cuidado porque algunas cosas se pueden colapsar y eso, pero como que pasa más o menos, ¿no? O sea, no. Correcto, sí, me ayuda a darme una idea de qué es lo que intentas hacer cuando m es mayor que 2. Vale, gracias. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Bueno, yo aprovecho para preguntar algo, pero puedes compartir de nuevo tu pantalla, es que veo que, porque fue algo desde el comienzo de la sesión. Yo recuerdo que tú decías, sí, al comienzo, recién empezaste la charla, que esta parte de donde dice ejemplos. Fíjate, tú dices, bueno, que si tienes el espacio de Cantor y haces el hiperespacio, te da homogéneo. Pero si haces 2 a la capa, que es homogéneo con capa mayor que Alep1, el hiperespacio no es homogéneo. Bueno, ¿qué pasa en el caso capa igual a Alep sub 1? Porque ese caso pues no lo consideraste. Esa es mi pregunta. Si tienes 2 al Alep1, ¿qué pasa con el hiperespacio de 2 al Alep1? Creo que también es homogéneo, creo. No estoy seguro. ¿También es homogéneo? Ok, perfecto. O sea, lo que pasa en general, lo que es como complicado porque, o sea, no sé, o sea, creo que no hay como, o sea, quizá faltan más bien como ejemplos, como para ver hacia dónde podría ir, intentar conjeturar algo, ¿no? O sea, como que es más un poco aleatorio, ¿no? O sea, como que da la impresión de que, no sé, pues la cosa que resulta homogénea es un azar de la vida, ¿no? O sea, como que bien trivialmente uno ve que es homogéneo o si no, como que, no sé, ¿no? Pero como una cosa más o menos rara. Bueno, vale. Entonces tú dices que 2 al Alep1 es homogéneo. Bueno, el Yo como espacio que me acuerdo que es de homogéneo, pero Vietoris. no, como que me acuerdo que era homogéneo. Bueno, vale, gracias, profe Carlos. Bueno, ¿hay más preguntas para el profesor Carlos?
Yo Bueno, tengo una más. sí, claro que sí, Francisco, por favor. Sí, ¿han visto algún otro espacio que tenga esta propiedad de, al considerarse cuadradito, las diagonales o curvas tipo diagonal, bueno, curvas como las que nos mostrabas, tampoco vayan a ser G delta? O sea, que den el mismo problema que tenemos con la doble flecha de Alexandro. Fíjate que no es una buena pregunta, pero no sé. O sea, porque aquí como que lo que ayuda es el orden más que otra cosa, pero sí, no sé. O sea, no sé si o sea, como la idea sería qué tanto podrías generalizar. O sea, si tú me das cualquier cosa que no sea metrizable, qué tanta opción tienes como de las curvas, ¿no? Pues la cosa es que no. Ajá, o más bien era como que en qué otro espacio te puedes llevar este argumento de que como, bueno, como no tienes la diagonal G delta, no puedes deformar bien tu triangulito. Sí, no sé. O sea, no sé. Sí, Pero sí, sí está suena, bien. podría ser interesante ver si existe algo más general, ¿no? Digamos. O sea, aquí como que todos los casos eran como las pruebas eran como muy ad hoc, o sea, que era algo linealmente ordenado y eso, ¿no? Pero quizá podrías, o sea, pero no sé si algo, si como linealmente ordenado, compacto, quizá podría funcionar para cualquier cosa. Quizá. Vale, pues muchas gracias. No. Ok, perfecto, Francisco. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo al profesor Carlos con respecto a su conferencia? Bueno, entonces si no hay más preguntas, agradecer nuevamente al profesor Carlos Martínez Ranero de la Universidad de Concepción en Chile por la conferencia que nos ha presentado. Muchas gracias.